Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Bueno, Ana Mirta, aquí estamos muy bien acompañada de nuestra asesora en migración, Martina Romero. Con ella vamos a conversar de varios puntos que ustedes mismos han enviado sus preguntas y también la motivación de con tantos cambios que han pasado, que en España una cosa, que en Estados Unidos otro, que si la tarjeta verde, que si la nacionalidad. O sea, son muchas cosas que han cambiado con esta pandemia y se han detenido también. Entonces vamos a hablar con la licenciada sobre algunos tópicos de migración que han sido solicitados por nuestros televidentes. Bienvenida, qué bueno tenerla. Qué Hola, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente por aquí. Qué bueno, claro. Estamos muy ansiosos por saber algunas cosas de migración, de la ciudadanía, ¿verdad? Ciudadanía y no ciudadanía, porque primero vamos a iniciar con una pregunta que nos hicieron a nosotros, de cómo apelar a una solicitud, cómo se debe apelar a una solicitud de una visa que ha sido rechazada o una residencia. Mira, hay dos procesos. Para la visa de turista no hay una apelación. Para la visa de turista, tú estás en entrevista hoy y tienes una negación hoy, y mañana tú puedes iniciar un proceso nuevamente. Ahora, ¿qué se recomienda? Evaluar cuál fue la falla para en una próxima entrevista, en un próximo proceso, entonces tratar de corregir esa falla y así poder obtener el privilegio del visado. Pero la visa de turista no se apela. La decisión del cónsul en ese momento no es apelable. Ahora sí, el cónsul puede dejarte en un proceso administrativo y solicitarte evidencias de algo que él entienda que no está, que tú no lo convenciste. Por ejemplo, una certificación laboral, porque haya una discrepancia en la información que pusiste en el formulario y la información que le estás dando al momento de la entrevista. Entonces, él puede decirte, mira, yo necesito una certificación laboral. Te dejen un proceso administrativo, te da una carta donde dice qué debes depositar y cómo lo debes hacer. Y entonces regularmente o se queda con el pasaporte y te da esta carta y entonces hay un proceso para tú depositar esos documentos y la decisión no la tienes hasta que ellos evalúan ese documento que tú estás mandando, que ellos te han solicitado. Ahora, una residencia, entonces sí hay oportunidades de apelar, depende de por qué el rechazo. Si, por ejemplo, te rechazan una solicitud de que hace un padre a un hijo porque no se instrumentó bien el expediente y al momento de la entrevista no se puede comprobar ese lazo, esa afiliación de ese padre con ese hijo, entonces ahí sí tú puedes, con la negación, la carta de negación, entonces tú puedes apelar a esa decisión. Pero una visa de turista no. Haces un proceso nuevamente con la visa de turista y no hay un tiempo para tú hacer una próxima solicitud. Y si la persona les rechazaron, por ejemplo, una persona es residente y está optando por la ciudadanía y se la rechazan por alguna razón, o del idioma, o bien porque se pasó más tiempo aquí y requería más tiempo allá. O sea, ¿qué tiempo más se requiere después de esa
de ese rechazo? Mira, en el caso del proceso de ciudadanía, cuando tú inicias el proceso y vas a una entrevista, tú tienes 2 oportunidades con un solo pago. Entonces, ¿qué pasa en la primera oportunidad? Por ejemplo, el examen de ciudadanía consta de un examen de historia y geografía, 10 preguntas de historia y geografía de los Estados Unidos. Tienes 3 oportunidades para el examen oral, que es leer una oración. Y para el examen escrito tiene 3 oportunidades también. La primera que tengas correcta, entonces ya apruebas esa parte. Puedes pasar una parte y puedes no pasar una parte. Y entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? Que tú vas a tener otra oportunidad, te van a dar otra cita para tú entonces examinar nuevamente solamente en la parte que has fallado. En cuanto al tiempo, te van a solicitar que demuestres el tiempo que has estado fuera de Estados Unidos en los últimos 5 años. Un requisito principal para la aplicación de la ciudadanía es tener una residencia por lo menos por 5 años. Y si obtuviste la residencia porque te casaste con un ciudadano americano y a los 3 años continúa ese matrimonio, puedes aplicar a la ciudadanía. Entonces, de ese tiempo, tú debes haber permanecido 2 años, o sea, la mitad más 1. Si son 5 años, si tú lo estás haciendo por 5 años, entonces debes haber permanecido dentro de Estados Unidos, residiendo por 2 años y medio y 1 día, para que sea la mitad más 1. Residiendo significa que estás viviendo en Estados Unidos. Puedes salir de vacaciones 15 días, 1 mes. Ahora, la mayor parte del tiempo, o sea, días calendarios, deben contar 2 años y medio y 1 día. Si eso si esa cuenta no da al día de tu entrevista, entonces lo que va a pasar es que no te van a mandar, o sea, tu entrevista va a seguir y si pasas, o sea, te van a evaluar. Entonces, no te van a mandar a una juramentación hasta que tú no completes ese tiempo. Tú no eres ciudadano hasta que no haces la juramentación. Entonces, el proceso de ciudadanía es, envías la solicitud, te toma los datos biométricos, que son las huellas, y luego haces una entrevista. Luego de la entrevista, cuando apruebas la entrevista, entonces vas a una juramentación, que es donde te entregan el certificado de naturalización, y a partir de ese momento es que tu estatus cambia a ciudadano. Tú puedes haber ido a la entrevista de ciudadanía y aprobado la entrevista y vas a seguir siendo residente hasta el momento de la juramentación. Y todo lo que pase contigo en ese momento de que tú tomas el examen y lo apruebas de ciudadanía hasta el momento que tú te juramentas, tú eres residente, eres tratado como residente legal de los Estados Unidos, no como ciudadano. Perfecto. Licenciada, hay otra preguntita que nos hacen. ¿Es posible hacer cambios de dirección después de efectuada la petición? ¿Y qué garantía habría de que realmente todos los documentos le lleguen a esa nueva dirección? Y si no le llegan, ¿tienen que hacer de nuevo una nueva aplicación? O sea, aplicar de nuevo, todo, iniciar desde cero. No solamente que es posible, sino que es necesario. Que si te cambias de domicilio, debes notificarlo a donde esté tu petición. Puede estar tu petición en migración o puede estar tu petición en el Centro Nacional de Visas. Debes notificarlo inmediatamente, hagas el cambio. Y debes incluso en el buzón poner tu nombre dentro del buzón. ¿Por qué? Porque si el correo va a dejarte una carta de migración
y tu dirección, como es nueva, no está registrada, no puedo dejártela porque eso es información confidencial. Entonces tú vas a perder la información. Si no te llega si no hay comunicación de USCIS o del NBC contigo, tú no te llega una notificación, tú no la respondes porque no la recibiste. Entonces, pasado un año de que tú no actualizas, no tienes contacto con tu caso, el caso se cierra. Porque tanto USCIS como el NBC, el Centro Nacional de Visas, entiende que ya a ti no te interesa el caso. Si cambiaste de dirección y te llegó una notificación y no la recibiste, pero la recibió tu asesor, por ejemplo, entonces no hay problema. Lo que debes hacer es actualizar en el sistema tu dirección actual. Entonces, no vas a hacer una petición nueva, vas a actualizar la que tienes. Al momento de tú someter una petición nueva es cuando ya ha pasado un año de que tú no hayas tenido ningún contacto con tu caso y que una de las autoridades, ya sea Migración o el Centro Nacional de Visas, te haya requerido alguna información y haya pasado un año y tú no hayas respondido. Entonces ahí sí vas a tener que hacer una nueva petición. Ana Mirta. Ella no sabe el micrófono. Ella está incomunicada y Y puede ser rechazada una ciudadanía o, bueno, más propiamente dicho, luego de una persona conseguir la ciudadanía, puede perderla en algún momento por alguna mala conducta. Sí, claro, porque tú haces una naturalización. La única persona que no pierde la ciudadanía es el nacido dentro de Estados Unidos, pero todos los naturalizados pueden tener el riesgo de perder la naturalización, que es la ciudadanía. Son muy pocos los casos, pero sí existen y las razones son razones de terrorismo, de crimen organizado, de sustancias controladas, como que a ti se te culpe de distribución a cierta cantidad. Entonces tú vas a ser juzgado tanto en el crimen, tanto en por el tráfico, o sea, por el crimen como tal, el crimen federal, y también va a significar para el estatus migratorio. Entonces, como te decía, no es algo que pasa comúnmente, pero sí pasa y sí la ley lo establece, que puedes perder la ciudadanía. licenciada, ¿qué pasa si la persona que hizo la solicitud o como decimos en buen dominicano, te pidió, La fallece? petición. Sí, antes de que sea aprobada, por ejemplo, la residencia, ¿qué pasa en esos fines? ¿Se cayó todo Si es o antes sigue? de la aprobación, si es antes de la aprobación, depende de la categoría de la petición, el tiempo para la aprobación. Si es antes de la aprobación del caso, el caso se pierde. Si es después de la aprobación del caso, entonces ya la petición aprobada, el peticionario fallece y puede otra persona con el mismo estatus migratorio que avale esa petición. Por ejemplo, te pide un hermano, ese hermano muere, pero hay otro hermano ciudadano americano. Entonces, ese otro hermano puede hacerse cargo de esa petición. Entonces ya hay el tiempo no se pierde. Las peticiones de hermanos son las que más tiempo duran. Entonces ya ese tiempo que tú tuviste con el hermano A, al asumir el hermano B la petición, no se pierde, sino que se cambia de sombrilla, vamos a decir, se cambia de peticionario. Ahora, por ejemplo, si es una petición, si no hay otro hermano ciudadano, sino hermanos residentes que no puedan avalar esa petición, entonces ni hay otros
otra persona que tenga la capacidad en el aspecto migratorio de asumir la petición, entonces sí se cae. Hay casos muy específicos en los que, por ejemplo, la viuda o el viudo sí puede seguir la... Ok. Ana Mirta. Bueno, es bien interesante. Y cuando van a pedir a un parental, o sea, a un hijo, a un padre, ¿qué tiempo puede, luego de tener la ciudadanía, hacer la petición? El momento de salir de la ceremonia de ciudadanía, de naturalización, puede someter una petición como ciudadano. El requisito es tener el certificado de naturalización en la mano, pero puedes hacerlo inmediatamente. Incluso yo he trabajado casos donde ya tenemos cita para la juramentación y vamos trabajando lo que son los formularios para solamente anexar la información correspondiente al certificado de naturalización para enviar la petición. ¿Y qué tiempo, o sea, luego de estar pedido, vamos a suponer que la persona le ocurre un evento, la persona pedida no quiere realizar el movimiento de irse? ¿Qué tiempo tiene, qué lapso de tiempo tiene entre esa petición y realizar el movimiento de mudanza? Regularmente, cuando te entregan la visa de residencia, tienes un periodo de 6 meses para darle entrada. Sin embargo, tú puedes darle entrada a la visa de residencia, esperar tu carnet de residencia y entonces salir de Estados Unidos y venir a arreglar los asuntos que tengas pendiente y no hay ningún problema. ¿Y cómo saber si, por ejemplo, cómo una persona puede saber si califica para una cita de emergencia, para una visa? Es otra pregunta que tenemos aquí. Mira, esa pregunta es muy importante y sobre todo en estos tiempos donde, por ejemplo, el visado B1, B2, que es el visado de turismo, negocios cortos, las entrevistas se pueden programar, pero la disponibilidad es para el próximo año. Sin embargo, si tú tienes una emergencia para viajar, una emergencia puede ser que un familiar esté enfermo y requiera tu presencia. Una emergencia puede ser que un hijo, un esposo, un hermano tenga un accidente y no tenga quien lo cuide y tú vas a cuidarlo. Una emergencia de viaje puede ser que tú tienes una condición médica que estás tratando en Estados Unidos y que tienes una crisis de esa condición médica y entonces tienes una cita para ese seguimiento y tu visa se ha vencido y entonces tú tienes una emergencia o que tu padre, madre, hermano, esposo, hijos estén en esa condición y tú necesites el visado para ir. Se consideran emergencias. Ahora, no se considera una emergencia, por ejemplo, que yo voy a un concierto. Eso no es una emergencia de viaje. Que yo tengo un seguro médico internacional y quiero hacerme el chequeo anual de salud. Eso no se considera una emergencia. Entonces, ¿cómo se trabaja esa parte? Se hace una solicitud directamente al consulado y es el consulado que te autoriza o no esa cita de emergencia. Yo puedo, por ejemplo, entender que tu caso es una emergencia y tener todo el aval, presentar todo como una emergencia y que el consulado entienda que este no es momento para una emergencia. Sí, yo sé que el tiempo se nos está agotando, pero yo antes quiero preguntarte brevemente, en la visa de turista negocio corto, ¿qué sí y qué no en los negocios cortos?
O sea, una persona en un negocio corto puede ganar dinero, por ejemplo. Trabajar. No puede trabajar. Yo puedo ir en negocios cortos, se entiende en un curso de 3 meses, un entrenamiento de 3 meses o menos. Negocios cortos puede ser que yo voy a firmar un contrato con una multinacional. Entonces yo voy a hacer ese negocio. Yo voy a comprar mercancía para mi negocio, para suplir mi negocio que ya está establecido o se va a establecer. Eso se considera negocios cortos. Pues yo publiqué un libro, por ejemplo, se llama Negocio Corto, ir a colocar los libros a una librería, por ejemplo. Tú vas a hacer una rueda de prensa, hacer una puesta en circulación, no una rueda de prensa, una puesta en circulación de tu libro. Claro que sí, tú puedes, eso se considera como negocios cortos. Lo que tú no puedes es obtener ganancias directas de esa puesta en circulación. Por ejemplo, tú vas a hacer la puesta en circulación del libro en la librería X. Entonces, la librería X es que va a vender el libro, no Ana Mirta. Muy bien. O sea, yo no voy a pagarle el libro a Ana Mirta, yo voy a pagarle el libro a la librería. Y la librería me va a pagar a mí mi comisión, por decirlo así, o sea, te va a pagar a ti tu comisión por la venta del libro, pero el proceso de ese pago es directamente a ti como ente económico en la República Dominicana. Muy bien. Se nos quedaron muchísimas preguntas pendientes aquí. Tendremos otra vez la invitación abierta para concluir, porque cada día nos están llegando preguntitas. Parece que la gente está motivada para ello. Pero mientras tanto, vamos a decir dónde podemos llamar para contactarla, para asesoría, porque a veces no podemos viajar y no conseguimos la visa porque no estamos debidamente asesorados. Así es. La mayoría de casos de negación de visa es porque usted no va bien asesorado a su entrevista. Nuestro número de contacto es el 829-343-9300. Nuestras redes sociales son Martina Romero L. Y con mucho gusto estamos en la disposición de ayudarte a realizar el viaje de tus sueños. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros y respondernos todas esas preguntas que nuestros televidentes pues, nos hicieron a través de WhatsApp y del correo electrónico. Así que muchas gracias por su tiempo a la licenciada Martina Romero, quien estuvo con nosotros, asesora en migración y nos respondió todas esas preguntitas. Gracias por su tiempo y nosotros vamos a un bloque comercial, señor.